Misión de Santidad Cristiana presenta guerras, terremotos, hambruna, mortandad y apostasía. Tiempos proféticos. Con ustedes, el evangelista Luis Cepeda. Qué privilegio más maravilloso es el de poder nuevamente darle continuidad a esta serie de estudios basados en el libro de Apocalipsis. Hoy, para hablar en referencia a la apertura del primer sello del Apocalipsis, mencionado en el capítulo 6, vayamos directamente a la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 al 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios se encontró a alguien digno de abrir el rollo y de desatar sus 7 sellos. De lo contrario, no tuviésemos la revelación que tenemos en el libro de Apocalipsis a partir del capítulo 6. En el capítulo 6, versículo 1, se nos habla de una invitación que uno de los 4 seres vivientes hace al apóstol Juan para observar, para ver la revelación de lo que sucedería en el momento que se le dé apertura al primer sello. La palabra de Dios dice: y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Debido a la característica de la entrega de la corona y de que salió venciendo y para vencer, muchos creyentes han interpretado a lo largo de la historia que este jinete podría ser Jesucristo. Pero cuando tenemos la oportunidad de comparar Apocalipsis capítulo 6 con Apocalipsis capítulo 19, 11, donde se nos revela la segunda venida de Cristo, vemos que hay características diferentes en estos jinetes. Y es que la verdad es que este jinete de Apocalipsis capítulo 6 versículo 2 tiene como fin hacerse pasar por Cristo. Y a lo largo de la historia ya lo ha logrado, engañando a algunos, haciéndoles creer que en este versículo se habla del mismo Jesucristo, pero la realidad no es así. La revelación de los 7 sellos de Apocalipsis tienen que ver con acontecimientos que tendrán lugar luego del arrebatamiento de la iglesia. Y luego del arrebatamiento de la iglesia, acto seguido surgirá una personalidad preeminente dentro de lo que se le conoce como la semana 70 de la profecía de Daniel. Veamos por lo tanto, y veamos con claridad, que este jinete en realidad tiene una representación contraria a Cristo. Primero que nada, descifremos su lenguaje simbólico y la representación simbólica. Encontramos el caballo blanco, encontramos un jinete, encontramos un arco en la mano del jinete y encontramos la corona sobre su cabeza. El caballo blanco representa la falsa paz y seguridad sobre la cual hará su aparición el anticristo luego del periodo o dentro del periodo de la gran tribulación, luego del arrebatamiento de la iglesia, luego de que millones de millones hayan desaparecido alrededor del mundo. Una de las hambres que más surgirá en el planeta será hambre de paz, de estabilidad, de nuevo orden mundial. Y eso será precisamente lo que el anticristo ofrecerá. Él aparecerá en el panorama mundial en el momento indicado, en el momento justo. Cuando la iglesia desaparezca, Él aparecerá.
Y entonces ofrecerá paz, tratados de paz, ofrecerá la solución a muchos de los problemas económicos que habrán quedado en el planeta y al caos social que estará enfrentando ese momento el mundo. Él será reconocido principalmente dentro de la profecía bíblica como el anticristo, aunque en la realidad el mundo no lo detectará como tal. El mundo lo verá como un hombre común y corriente de características especiales y un carisma tan especial que el mundo lo amará. El caballo blanco representa esa falsa paz sobre la cual él viene cabalgando. Y es que este símbolo del jinete cabalgando sobre el caballo blanco con un arco en la mano era muy conocido en los tiempos del apóstol Juan, debido a que cuando un rey quería evitar el derramamiento de sangre de sus soldados, pues lo que hacía era buscar un tratado de paz, y una de las formas en que indicaba que él venía en paz a la guerra era que tiraba su aljaba de flechas a un lado y levantaba su arco en alto sin flechas, como significando, representando: vengo en son de paz. Lo mismo hará precisamente el anticristo. Él aparecerá en el mundo aparentemente en son de paz. Esto es lo que representa el caballo blanco. El jinete mismo es el anticristo, este líder mundial que tomará principalmente las riendas del mundo dentro de la segunda mitad de la gran tribulación. En temas posteriores estaremos hablando más acerca de ello. Pero en esta hermosa hora me interesa presentar al menos 10 características diabólicas que la palabra del Señor presenta acerca del anticristo. Primero que nada, quiero dar a entender y explicar que la realidad es que la palabra anticristo, refiriéndose a una sola persona, no aparece directamente en la Biblia. Pero en Primera de Juan, la palabra de Dios habla acerca del anticristo como un espíritu que se levantaría, y ese espíritu anticristo ya ha estado presente desde el momento que Cristo nació. Cuando Herodes mandó asesinar a aquella cantidad de niños menores de 2 años, se estaba manifestando un espíritu de anticristo. Cuando los fariseos y los escribas se levantaban contra Jesús, se estaba manifestando un espíritu de anticristo. Cuando buscaban asesinarle, cuando buscaron colgarlo en la cruz del Calvario, se levantó un espíritu anticristo. Cuando vino el Espíritu Santo de Dios en el día de Pentecostés y comenzaron muchos a batallar contra lo que estaba sucediendo, se levantó un espíritu de anticristo. Cuando vino la persecución en contra de los cristianos por medio del sistema romano, se levantó un espíritu de anticristo. Espíritus de anticristo o movimientos anticristo han habido a lo largo de la historia. Adolfo Hitler tenía un espíritu de anticristo. Gaddafi tenía un espíritu de anticristo, y todo aquel hombre y mujer que se levanta en contra de la verdad de la palabra de Dios y que no profesa que Jesús es el Señor, tiene un espíritu de anticristo. Pero llegará el día en que no solamente este espíritu, sino que en realidad ese espíritu habitará en un cuerpo y una personificación total de lo que es un anticristo, de tal manera que nosotros vemos por la palabra de Dios que este líder será reconocido como, o lo detectamos como el anticristo, pero cuando él venga, el mundo no lo detectará como anticristo, sino que lo reconocerá como el más grande líder mundial que ellos desean. Pero la Biblia nos presenta características diabólicas acerca de este personaje. Número 1, se nos presenta como la bestia. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. La bestia es una referencia al dictador mundial y a su dictadura que establecerá dentro de ese periodo de 42 meses, dentro del tiempo de la gran tribulación. Ya luego mencionaremos más detalle de esto, ya que la Biblia habla con claridad en Apocalipsis 13 que el anticristo no gobernará en su totalidad los 7 años de la gran tribulación, como algunos creyentes equivocadamente lo llegan a entender, sino que él estará en un ascenso al poder en los primeros 1260 días, en los primeros 3 años y medio
medio, y luego de esto, en los últimos 42 meses, o sea, la segunda mitad de la gran tribulación, Él comenzará su dominio anticristo totalmente, imponiendo la marca de la bestia y otras cosas más, persecución y muerte en contra de aquel que alabe a otro Dios. Entonces, vemos esto en la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, dice la palabra de Dios: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta es una referencia al anticristo. La Biblia lo reconoce como la bestia. La mayoría de los gobiernos donde hay derramamiento de sangre a través de la guerra, Dios lo ve como bestia. Esto está representado también en el libro de Daniel con las 4 bestias, refiriéndose a los imperios mundiales de los medopersas, los griegos, los romanos y el último imperio del anticristo, incluyendo también a Babilonia. Número 2, en la palabra de Dios, el anticristo es conocido como el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra del Señor: nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía, que muchas veces se detecta en los tiempos actuales, metida dentro de la iglesia cristiana evangélica, nos da a entender que pronto aparecerá ese líder mundial, se manifestará el hombre de pecado. Pero antes de que se manifieste el hombre de pecado, viene el día de la manifestación de los hijos de Dios, el día en que se hará manifiesto quién es un hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios. ¿Y cómo se manifestará quién es un hijo de Dios? Los que se vayan en el arrebatamiento de la iglesia, los que partan con el Señor al sonar de la trompeta, los que tengamos que desaparecer con la voz de mando que diga sube acá. Ahí se detectará quién es un hijo de Dios, ahí se manifestarán los hijos de Dios. Es de lo que la palabra del Señor habla cuando dice que la naturaleza misma, estando sujeta a pecado, espera con ansias la manifestación de los hijos de Dios. Llegará el día en que se hará manifiesto quién es un hijo de Dios y quién no. Ahí no importarán los títulos, si éramos evangelistas, si éramos pastores, si éramos diáconos, si éramos predicadores, si éramos profetas, si éramos apóstoles, o como algunos están llegando a los extremos de llamarse patriarcas. Ahora mismo la apostasía está alcanzando grandes niveles, pero llegará el día del sonar de la trompeta, en una abrir y cerrar de ojos, cuando el Rey de Reyes levantará su iglesia, y aquellos que serán levantados serán los que tengan al Espíritu Santo morando en sí. En ese momento se hará manifiesto quién es un hijo de Dios y quién no lo es, y usted y yo esperamos estar dentro de esos hijos de Dios. Por ello hemos creído por la fe en el Señor Jesucristo y tenemos la esperanza gloriosa reservada para el día de nuestra redención. La palabra de Dios enseña que habrá apostasía y después de esto se manifestará el hombre de pecado. Número 3, en la palabra de Dios el anticristo es reconocido como el inicuo. En segunda de Tesalonicenses 2:8 dice la Biblia: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará, dice la palabra del Señor. ¿Cuándo sucederá esto? Esto sucederá en la segunda venida de Cristo, no en el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento tiene como fin levantar a su pueblo y salvarlo de la ira venidera, mientras que la segunda venida tiene como fin venir y establecer el reino de Dios sobre la tierra. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver por la palabra de Dios entonces que se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor, nadie más. A veces hay películas cristianas que les falta conocer un poco más de la palabra de Dios. Hay alguna película donde algunos cristianos que se quedan luego del arrebatamiento de la iglesia comienzan a manipular computadoras y le echan a perder los planes al anticristo. Pues eso no será así, porque el anticristo se le permitirá hacer paz contra los santos y vencerlo. La palabra del Señor enseña que solo Cristo cortará y asesinará y matará al anticristo con el resplandor de su venida, y será atado el anticristo y el falso profeta y lanzado al lago de fuego vivo, dice la palabra de Dios. Esto está escrito en Apocalipsis 19, de tal manera
que podemos entender por la palabra del Señor esta realidad. Número 4, la abominación. Es otro nombre que la Biblia le da en Mateo capítulo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. La abominación desoladora. El anticristo se posicionará en el trono de Israel haciéndose pasar por Dios. Y se sentará también en el templo sagrado, haciéndose pasar por Dios. Por esto es reconocido como la abominación o el abominable, la abominación desoladora. Él también es reconocido por la palabra de Dios como el cuerno pequeño. Este es el punto número 5, en Daniel capítulo 7, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esta es otra referencia más al mismo líder llamado el anticristo en la palabra de Dios. Punto número 5, entonces es reconocido como el cuerno pequeño. Punto número 6, el anticristo es reconocido en la Biblia como el rey altivo en Daniel capítulo 8, versículo 23. Y dice la palabra del Señor: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. Este es el mismo que hará prosperar el engaño en su mano, del cual la palabra del Señor habla. Amado hermano, tenemos esta característica. Este es el punto número 6. Él es un rey, será un rey altivo. Número 7, el anticristo es reconocido en la palabra de Dios como el príncipe que ha de venir. Daniel 9:26 dice la palabra de Dios: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, ni el pueblo de un príncipe que ha de venir. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. El pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Quién fue el pueblo de un príncipe que ha de venir, que destruyó la ciudad, luego reconstruida con la orden de Artajerjes, esa ciudad de Jerusalén? Pues el pueblo que la destruyó fue el pueblo romano en el año 70 después de Cristo. ¿Significa esto que el Papa llegará a ser el anticristo? En ninguna manera. Lo que significa es que el anticristo tendrá que algún tipo de realeza o tendrá que ver con la Roma resucitada, pero él será un líder europeo principalmente. Recordemos que la mayoría de lo que hoy es Europa le pertenecía al dominio romano en los tiempos de Jesús. Con gran probabilidad él será un hombre principal dentro de lo que se conoce como el sistema europeo. La palabra de Dios dice en realidad que el anticristo será grecorromano judío, o sea, tendrá que ver con Grecia, tendrá que ver con Roma y tendrá que ver con los judíos. Eso lo veremos a continuación en la palabra del Señor en los siguientes programas. Vemos por medio de la palabra de Dios. Entonces, número 7, él será un príncipe que ha de venir. Número 8, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá, y sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Esto se encuentra en Daniel capítulo 11, versículo 36. Daniel capítulo 11, versículo 36 indica la palabra del Señor que él será un hombre despreciable, el cual aparecerá ensoberbeciéndose en contra de Dios. Este es el punto número 8. El punto número 9, él es el rey que hará su voluntad. Esto lo encontramos también en Daniel 11:36. Daniel 11:36 nos enseña la palabra de Dios que este rey no se someterá a nadie más, sino que hará lo que su propia voluntad dictamine, y se levantará contra Dios hablando grandes blasfemias. Y finalmente tenemos el punto número 10, que él será la simiente de la serpiente de Génesis 3:15. ¿Cómo así, amado pastor?, dirá alguien. Bueno, aquellos que han leído detenidamente la palabra del Señor saben que Génesis 3:15
contiene la primera profecía bíblica con referencia a Jesús, pero también contiene la primera profecía bíblica con referencia al anticristo. Es interesante notar que desde las primeras veces que ya se menciona a Cristo, ya entonces se manifiesta un espíritu anticristo. Veamos detalladamente y con lupa Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, le dice el Señor a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Entonces tenemos en Génesis 3:15 una que es la simiente de la mujer, que ya sabemos que es la profecía refiriéndose a Cristo, y otra que es la simiente de la serpiente. ¿Y quién cree usted que es la simiente de la serpiente? ¿O el mismo hijo del diablo? Es la simiente de la serpiente, es el mismo anticristo. Y habrá enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y la realidad es que el anticristo se opone a todo y trata de imitar y de borrar el testimonio de Cristo e imponer su propio testimonio. El anticristo llegará a nacer casi de una manera milagrosa, con gran probabilidad, como se está hablando en la actualidad. Probablemente el anticristo llegue a ser un tipo de personaje el cual estará apoyado por una inteligencia artificial, ya que habrá un sistema que controlará a nivel mundial quién adora al anticristo y quién no está a favor de él. Amado hermano, todo el panorama se está preparando hoy en día. La simiente de la serpiente tendrá lugar luego de que la iglesia desaparezca, y esto es lo que revela la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 al 2. Este personaje, este jinete que aparece en Apocalipsis 6:2, no es Cristo, sino el anticristo. Una de las claves se encuentra en que siempre que Cristo aparece en una manera representativa, sea en Apocalipsis cuando habla a las iglesias o en la segunda venida de Cristo cuando se habla proféticamente de él, él siempre trae una espada. Pero este líder no, este líder trae un arco. Además de esto, perdón, dije arco, no narco, ¿verdad? Arco, alabado sea Dios. Además de esto, se le dio una corona y salió venciendo y para vencer. Eso significa lo que la palabra de Dios habla en la profecía de Daniel, que en el principio habrán 3 reyes que se opondrán a él, pero él saldrá venciendo y para vencer. Esto no significa que él sea el vencedor, que al mismo título que se le da a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que a este líder se le da una corona, y esa palabra corona es la palabra estéfanos, que es el tipo de corona que se le da a alguien que vence por encima de los demás en una contienda o en una batalla. Se le entregaba principalmente a los participantes de los Juegos Olímpicos en Grecia. Pero la Biblia habla de diademas. Diademas es la corona real, y esa es la que trae el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey de Reyes y Señor de Señores de Apocalipsis 19:11 en adelante trae diademas, no coronas, no estéfanos, porque estéfanos es la corona a aquel que vence a otros hombres. Por lo tanto, la corona que representa aquí la autoridad completa que el mundo le entregará al anticristo nos da a entender también que este líder no es Cristo. Continuaremos con la ayuda del Señor el próximo sábado hablando acerca de Apocalipsis capítulo 6 versículo 1 al 2, donde estaremos presentando 10 características más acerca del anticristo. Y esto me tomo el tiempo para mencionarlo porque la palabra de Dios lo menciona. Hemos hoy hecho un recorrido por las 10 características diabólicas del anticristo, y el próximo sábado haremos 10 características acerca de su gobierno y su forma de llegada a este mundo. Por lo cual le invitamos a que no se pierda el programa radial Tiempos Proféticos, y que Dios les bendiga a todos. Ha sido una gran bendición presentar la palabra del Señor.